través de las diversas formas en este tiempo de pandemias y de comunicación a distancia, y vamos a hablar de los desafíos futuros para la Antártida y particularmente la visión de Uruguay. Y para hablar de futuro y de desafíos futuros, tenemos que hablar de pasado, porque hay cosas del pasado que se pueden repetir y sabiendo de dónde venimos, podemos prever lo que vendrá. Para eso vamos a empezar hablando algo de la vinculación del Uruguay con lo antártico, que es algo natural que proviene de la ubicación geográfica del territorio del Uruguay, proviene también de los vientos que vienen de la Antártida, de la atmósfera, de las corrientes marinos, y que se prolonga y se concreta a través de la geopolítica, del comercio, de la acción humana que en la progresión hacia el descubrimiento y la conquista de la Antártida, siempre tuvo vínculos a través de los puertos de Montevideo y de Maldonado, y creemos que esa vinculación no depende específicamente de que haya un marco legal como el vigente del Tratado Antártico, sino que aunque no existiera el Tratado Antártico, o aunque el país Uruguay no fuera miembro del Tratado Antártico, la vinculación con la Antártida igualmente seguiría ocurriendo, porque al igual que en la época heroica de la exploración antártica, eso siguió ocurriendo con la exploración, con las distintas cosas que se siguieron haciendo, y hoy se hace con el turismo, con la pesca, etc. Y nos preguntamos entonces, ¿existe en Uruguay una visión antártica? Y aparentemente no existiría una visión antártica como tal. Poca gente sabe de que Uruguay mantiene presencia permanente en la Antártida, tal vez los que están bien relacionados al tema, pero la mayoría de la gente ha escuchado alguna vez, pero no tiene realmente una visión concreta de que exista una actividad concreta del Uruguay en la Antártida. Se habla de las actividades que se desarrollan en la Antártida, particularmente en el mes de enero, cuando hay pocas noticias en la prensa y los medios aprovechan el movimiento de relevos, de científicos que van y vienen, o a veces tienen ocasión de visitar la base y se hace algún reportaje en esos meses de enero, pero lamentablemente la mayoría de la población está veraneando y creemos que son pocos los que se enteran de lo que se muestra ahí. Y además son pocos los que conocen la actividad pesquera que se realiza en Uruguay desde tiempos inmemoriales, primero con la caza de la ballena, por ejemplo, el escudo del departamento de Maldonado no en vano tiene una cola de ballena en su escudo, o los pescadores que se embarcan en buques que con bandera nacional van a aguas antárticas, o gente de mar que se embarca en buques de otros países a pescar krill en la Antártida y en otros lugares. En suma, la visión uruguaya de la Antártida creemos que es parcial, incierta y tal vez poco atrevida. Pero no siempre fue así. En 1946, el capitán Carlos Travieso decía que nuestro país debía reclamar un sector en la Antártida y llamarlo Antártida Uruguaya. Incluso se atrevió a dibujar un croquis donde planteaba la ubicación de esa Antártida Uruguaya en una zona donde no coincidiera con la península antártica, donde ya estaban planteadas las disputas territoriales que hoy siguen vigentes. Él planteaba que se debería poner una base meteorológica en la isla Bouvet, que hoy pertenece a Noruega, que estaría por aquí en el Océano Atlántico, y desde ahí plantear un sector uruguayo sobre la Antártida. Incluso iba más en esos años posteriores, fines de los años 40, principios de 1950, él planteaba de que se debería defender la seguridad hemisférica a partir de esa Antártida uruguaya, y todos los países que tenían confrontación hacia el sur, en América del Sur, en África y en Oceanía, deberían unirse para plantear sus reclamos, y planteaba incluso que se hiciera esa reunión en Montevideo. Pero lamentablemente las autoridades uruguayas nadie le hizo caso, los otros países tampoco le hicieron caso porque ya se estaba gestando el TIAR y luego lo que llegó a ser el Tratado Antártico.
y quedó pendiente. Y también muy poca gente sabe de la existencia de este capitán de navío. ¿Y qué significa la Antártida para Uruguay entonces? El que más avanzó en este estudio es el profesor Julio César Musso, que fue el fundador del Instituto Antártico Uruguayo en 1968, quien desde el principio de los años 60 venía planteando todo un debate de que Uruguay tenía que tener participación en las actividades antárticas que ya estaban bajo la normativa del Tratado Antártico, y él volvió a usar el término Antártida Uruguaya, primero con una revista que publicaba en los años 61 y 62, y luego en un libro que se publicó en el año 1970, pero ya no hablaba de una Antártida Uruguaya con límites, sino de una zona, un espacio de naturaleza que tenía que ver con lo marítimo, con las zonas donde se ocasionaban las corrientes marinas, los vientos, los sistemas meteorológicos y todo lo que está relacionado al ida y vuelta entre el territorio americano, el Atlántico Sur y lo antártico. El profesor Musso planteaba en unas frases muy interesantes de que el avance a la Antártida del Uruguay implicaba una conmoción cultural, fuera en sus auténticas formulaciones jurídicas, artísticas, folclóricas o idiomáticas. Decía, en la Antártida todo hay que hacerlo, como en los orígenes mismos del país. Y terminaba con, la Antártida es una promesa de fiero trabajo para los nacionales, los cuales estarán siempre alentados por la consigna artiguista de ilustración y valor. Ese valor, originariamente militar, decía, se transformará en valor científico, luego técnico y artístico. Y seguimos nosotros, se transforma en cultura. Pero la prédica del profesor Musso también fue olvidada en gran parte, pero motivó que el Uruguay oficializara el Instituto Uruguayo, el Instituto Antártico Uruguayo, que él había fundado de manera privada como una asociación civil, y eso motivó que se hiciera toda una gestión que terminó con el ingreso de Uruguay al Tratado Antártico, que durante el año 1979 se hicieron todas las gestiones para hacer el depósito de adhesión al tratado, y eso se concretó el 11 de enero de 1980, donde Uruguay dejó constancia de los derechos sobre el continente antártico que pudieran corresponderle acorde al derecho internacional si en algún momento se replanteaban las cosas, digamos. A partir de que Uruguay ingresó al Tratado Antártico, fue evolucionando su participación hasta convertirse en miembro consultivo del Tratado Antártico en el año 1985, donde ha continuado avanzando en calidad en la gestión que viene haciendo, por ejemplo, organizando reuniones, por ejemplo, en el año 1987, una reunión consultiva especial de expertos donde se trató el tema de los recursos minerales, que luego se redactó la Convención de Recursos Minerales, particularmente con la presencia del profesor Puseiro, un personaje notable que tuvo que ver con la redacción del Protocolo de Madrid. Se realizó la reunión consultiva del Tratado Antártico en Punta del Este en mayo de 2010, y podemos destacar la presencia de Albert Lluveras, que ya estaba en esta reunión en 2010, que es actualmente el secretario ejecutivo del Tratado Antártico, que renovó recientemente su periodo, fue electo nuevamente por 4 años más. O sea que, a pesar de esa visión poco atrevida que decíamos, el Uruguay ha crecido en lo que tiene que ver con vinculación a lo antártico, y así fue que se fue evolucionando, y en 2010 se generó un documento del Ministerio de Defensa Nacional titulado La Política de Defensa Nacional. Aclaramos que el Instituto Antártico Uruguayo depende, desde su oficialización, del Ministerio de Defensa. Y en esa política de defensa nacional se tratan varios aspectos, entre los que se destacan la presencia, impulsar la presencia en el continente antártico. Se habla de proteger los recursos estratégicos, que eventualmente serían los que se podrían algún día explotar en la Antártida. Y entre los objetivos de la defensa se habla de profundizar las relaciones de cooperación y confianza mutua entre los países vecinos o los que están relacionados a acuerdos y tratados internacionales, contribuir a la protección del medio ambiente, y en las recientes directrices que
sobre la política de defensa nacional que se aplicaron cuando asumió el nuevo gobierno en marzo del 2020, se habla, entre otras cosas, de mantener estos mismos puntos que decíamos y puntualmente en el punto 18 se habla de mantener y fortalecer nuestra presencia en el continente antártico, lo cual habla de una proyección estratégica que se viene dando de manera independiente de los distintos gobiernos que van pasando. Y esto nos lleva a la reformulación de lo que se llama el Programa Nacional Antártico. Desde los primeros tiempos, el programa antártico que se desarrollaba en el país estaba centralizado todo en el Instituto Antártico Uruguayo, el cual ahora pasa a asumir un rol de coordinador de algo más amplio. Hay un consejo directivo que lo integra el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria y Energía, y lo integraba el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el cual en este año, en 2020, se estableció o se creó el nuevo Ministerio del Ambiente, el cual debería reemplazar en el Consejo Directivo a este otro ministerio, pero todavía eso no ha sido oficializado, aunque se va en ese camino. Luego hay otra esfera en donde se incluyen otros ministerios que tienen que ver con el tema, como Transporte y Obras Públicas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Educación y Cultura, la propia Presidencia, la parte de la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, otros organismos que están vinculados como los entes del Estado, Antel, ANCAP, UTE, que tienen que ver con los servicios de combustibles, energía, comunicaciones, y se agrega la figura de los privados, en donde podrían haber universidades privadas o asociaciones civiles como la Asociación Antarcos que represento. Este documento, el Programa Nacional Antártico, evolucionó a través de un gabinete donde se reunían los ministros de ese consejo directivo que hablábamos, y en diciembre del año 2019 se llegó a la creación de la Política Nacional Antártica, un documento de carácter estratégico que trata de orientar el accionar de la República a largo plazo. Se habla en la exposición de motivos de la vinculación histórica que tiene el país, a cómo ha ido evolucionando eso, y a una proyección que debería mantenerse a pesar de los cambios naturales de distintos gobiernos que haya. Y se viene dando de esta manera. Esto se dio cuando terminaba el gobierno anterior, el nuevo gobierno asumió en marzo de 2020 y ha continuado con esta línea. Y esta línea fija acciones estratégicas y objetivos estratégicos a través de un plan que plantea una hoja de ruta a seguir en los próximos pasos, que el Instituto Antártico Uruguayo la tiene publicada en su página web, en lo que llaman Visión 45, que teniendo en cuenta de que en el año 2048 eventualmente se podría pasar a la revisión del Protocolo de Madrid y de la actual normativa del Tratado Antártico, sería necesario tener una posición tomada para esa fecha, y eso no se puede lograr de manera, no se puede lograr sin preparación. Por lo tanto, esa hoja de ruta fija pautas de cómo debería encararse esta proyección para llegar por lo menos 3 años antes del 2048, con una posición clara y viendo también la evolución de las cosas, ¿verdad? Posiblemente no pase nada en 2048, como lo saben los especialistas en el tema, o posiblemente antes se vislumbre por dónde va a ir la cosa, pero es necesario estar preparado para ese tiempo. En esa hoja de ruta titulada Visión 45 se prevé que se logre el reconocimiento de Uruguay como un actor relevante dentro del sistema del Tratado Antártico y se hagan valer los derechos como miembro consultivo del mismo. Se prevé también consolidar y ampliar la presencia de la actividad del Uruguay en la Antártida, y se prevé también jerarquizar la agenda nacional, o jerarquizar en la agenda nacional la temática antártica, y consolidar este marco institucional que se empezó a vislumbrar ahora, con la finalidad de sostener la participación del país en el sistema del Tratado Antártico. Esta visión 45 entonces se planteó y sigue teniendo vigencia. Pero, como todos sabemos,
en el año 2020 comenzó la pandemia. Y la primera etapa de esa hoja de ruta, o Visión 2045, implicaba actividades que se iban a desarrollar en el propio 2020, pero evidentemente hubo que replantear cosas. Esta escena que vemos aquí de una dotación volviendo a Montevideo con tapabocas, era la dotación saliente del año 2019, de la campaña 2019, y parte de la dotación de trabajo que también venía terminando sus tareas. Como empezó la pandemia, no podía ser evacuado por las cuarentenas que deberían enfrentar, pasando por Punta Arenas o cualquier otra localidad, y se encontró una solución a partir de un buque pesquero de bandera noruega que trabaja en cooperación con Uruguay, el buque La Manche, que estaba pescando desde hacía meses en aguas antárticas y por lo tanto estaba por fuera de los contagios de la pandemia. Ese buque se acercó hasta la isla Rey Jorge, ya en su terminación de campaña, y trajo la dotación rumbo a Montevideo, en una actividad que tiene que ver con cooperación público-privada, podríamos decir, donde este actor, una empresa noruega, apoyó actividades del Instituto Antártico y en retribución se le permitió que hiciera transporte de pasajeros a partir de respetar determinados convenios y protocolos sanitarios. En ese mismo periodo también se dio la incorporación de 2 nuevos aviones C-130, no nuevos 0 kilómetros, pero en mejores condiciones que los que habían antes, que fueron dados de baja, y eso permitió que se pudiera operar con vuelos directos desde Montevideo hasta la isla Rey Jorge o 25 de mayo, lo cual permitió que se hiciera otra operación de relevo y se llevaran, por ejemplo, vacunas para la dotación que está en este momento terminando su campaña de invierno 2021. Vamos a hablar ahora de visiones pesqueras, que decíamos que son poco conocidas por la población. Y particularmente en diciembre del año pasado, la Comisión Especial del Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida, que opera en el ámbito del Parlamento, recibió autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para que informaran sobre actividades del Tratado Antártico y particularmente la comisión que va a la conservación de recursos vivos marinos antárticos, la CRUMA, donde allí se informó acerca de la actividad de esa delegación en la última reunión que se había dado en octubre del 2020, donde se informó que el país había recibido la aprobación para un proyecto de investigación para el desarrollo en coordinación con la Universidad de la República, donde se le otorgaban fondos para que un grupo de becarios estudien, investiguen sobre actividades científicas relacionadas a la pesca, eso con la finalidad de crear un comité de asesoramiento científico para esa comisión asesora de la Convención de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Eso es un avance, es una cosa que estaba muy postergada y es un avance importante en ese tema. En esta última reunión de la Convención de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, Uruguay también participó apoyando la creación de un área marina protegida junto con la Unión Europea, con Noruega y Australia, y en otra zona marina protegida en cooperación con Chile y Argentina. Y además participó de una declaración conjunta apoyando la creación de este tipo de áreas y hizo una declaración individual acerca de los beneficios y la importancia de mantener este tipo de áreas marinas protegidas. Y eso nos lleva a este buque que vemos acá, el Antarctic Endurance, es un buque de la empresa noruega Aker BioMarine, amarrado en el puerto de Montevideo. Ese buque opera en el puerto de Montevideo y la empresa Aker BioMarine opera en las inmediaciones del puerto de Montevideo con unos importantísimos depósitos. Tiene una flota pesquera que está operando prácticamente todo el año en latitudes antárticas, traen la carga a Montevideo, desde allí redistribuyen, se produce aceite para omega 3 y se produce pienso de krill, y esas cosas prácticamente la gente no las conoce. Las visiones del turismo antártico se hicieron muy notorias cuando este crucero, el Greg Mortimer, llegó al puerto de Montevideo cargado de personas contagiadas de COVID y no tenía dónde desembarcarlas.
y Uruguay apoyó esta actividad humanitaria y logró hacer la evacuación a su país, Australia y Nueva Zelanda, particularmente de toda esta gente, y eso abrió algunas puertas al tema del turismo. Ya la actividad turística se venía realizando hacía tiempo, particularmente con presencia de cruceros que al venir desde el hemisferio norte para comenzar la campaña de verano austral, pasaban, recalaban en Montevideo y ya embarcaban turistas y luego seguían el viaje al sur, particularmente a Ushuaia o Punta Arenas. Y según versiones de gente allegada al tema del turismo antártico, en este último periodo se ha repensado de cómo se realizará esta actividad y incluso se ha pensado en nuevas puertas de entrada, pensando en Montevideo y en Malvinas como futuras puertas de entrada, debido particularmente a dificultades que debieron afrontar, particularmente con Argentina en el último tiempo, y que hicieron ver que a través de Montevideo se podrían solucionar algunos aspectos administrativos de manera más fácil. Esto es un tema muy complejo, pero que abre otras posibilidades que no son de dejar de lado. Esto nos lleva a otro punto, que es el de la bioprospección y los recursos genéticos, que es otra de las áreas que se están explotando, aunque no estén expresamente determinadas. Y Uruguay, si bien viene un poco atrás en este tema, recientemente patentó una enzima que podría ayudar en la cura del cáncer de piel, tal vez de manera un poco simbólica, patentar este recurso genético, pero abre puertas a cosas que se pueden hacer en el futuro. En visiones medioambientales, bueno, tenemos la creación del Ministerio del Ambiente, el cual, si bien hay un programa de monitoreo ambiental que se viene desarrollando desde hace tiempo, tiene el debe de integrarse al Instituto Antártico y a partir de ahí continuar trabajando. En las visiones de la diplomacia, recientemente asumió el 1 de julio el nuevo presidente del Instituto Antártico Uruguayo, brigadier general Fernando Colina, de la Fuerza Aérea, y expresó en su discurso: nuestra participación es un deber y una enorme responsabilidad, entendiendo que cada actividad es en beneficio de la humanidad. Para Uruguay es un componente de la política exterior, o sea que la visión diplomática está en las autoridades y está también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual a partir de un decreto del año 2018 creó la Dirección de Asuntos Antárticos y del Atlántico Sur, la cual se ocupa de planificar, coordinar y ejecutar los aspectos políticos, diplomáticos y jurídicos de la política exterior antártica de la República, la cual, si bien ha sido instrumentada, considero en lo personal que todavía tiene algunos debes que pasarían por la especialización de los recursos humanos que participan en esta actividad. Y eso nos lleva a esto, las visiones educacionales, el tema de la educación. Particularmente en el pasado encuentro de historiadores antárticos latinoamericanos que se llevó a cabo en Buenos Aires en abril del año 2020, junto con Gabriela Varela presentamos un trabajo que fue publicado en un libro del encuentro titulado el libro Antártida, la mirada histórica latinoamericana y su proyección pedagógica integral, donde nuestro trabajo se titula La inclusión de la Antártida en la agenda educativa del Uruguay, y allí se hace un análisis de algunos intentos que se han hecho de crear un programa de educación, algunas actividades concretas que se han hecho tal vez en el ámbito privado, como a partir, por ejemplo, de la propia Asociación Antarcos, la creación de un grupo interministerial de educación antártica que funcionó entre los años 2018 y 2019, pero ha quedado en un receso y esperemos que vuelva en algún momento a funcionar. Y esto nos lleva ya terminando a las oportunidades y desafíos que surgen. Y quiero referirme a un artículo que salió en la revista Naval en abril de este año, 2021, firmado por el doctor Álvaro Soutulio, donde plantea los siguientes retos: asegurar la participación activa del país en el sistema del Tratado Antártico, mantener un régimen de consenso para la toma de decisiones en el ámbito del Tratado Antártico, regular la actividad turística, regular la bioprospección, custodiar la gestión sostenible del océano austral,
y plantea que para lograrlo, bueno, es necesario continuar siendo miembro consultivo del Tratado Antártico, y para eso, para mantener ese estatus, es necesario realizar investigación científica de calidad, según lo que va indicando el SCAR, el organismo que regula la actividad científica, y también en coordinación con los países miembros del sistema del Tratado Antártico, y asegurar la actividad de apoyo logístico que ya se tiene instalada, verificando y chequeando de que se produzca un mínimo de impacto ambiental. Y eso nos lleva a las conclusiones. Cuando se tomó la decisión de integrar o adherir al Tratado Antártico, el país aceptó determinados retos y desafíos. Eso implica de que la Antártida no puede sernos ajena a Uruguay, primero por cercanía geográfica, como ya lo expresábamos, y la otra porque se asumió el compromiso de administrarla y preservarla para generaciones futuras dentro de este ámbito del Tratado Antártico. A lo largo de estos años se consolidó y se mantuvo la presencia activa y sin producir gastos excesivos, lo cual tal vez para alguna visión estratégica permite mantener asegurada la reserva de derechos que se planteó cuando se ingresó al Tratado Antártico, permitiendo a la vez que se pueda influir y negociar en la toma de decisiones en pie de igualdad con países de gran poderío económico, en un ámbito donde en otras circunstancias fuera del Tratado Antártico sería muy difícil acordar. Eso nos lleva a que se analice que sí hay derechos que a futuro se pueden utilizar, se pueden reclamar o se pueden contar con ellos, pero también a que hay derechos que posiblemente hoy estemos perdiendo, como puede ser el derecho de gestionar el turismo antártico o participar en las actividades de pesca en pie de igualdad con otros países más poderosos, o particularmente con los recursos genéticos o la bioprospección. Eso nos lleva a pensar de que si no se generan especialistas que puedan participar en los foros de debate, donde se discuten todos estos temas, se corre el riesgo de eventualmente quedar fuera de la toma de decisiones, tal vez por falta de conocimiento. ¿Y cómo planteamos el futuro? Se hicieron importantes avances, ya lo hemos visto, y se generó un conjunto importante de especialistas en temas de logística antártica, hay equipos científicos que vienen trabajando de manera muy interesante, y eso se podría consolidar, pero faltan especialistas, particularmente en temas de relaciones internacionales, con foco en lo antártico. Me ha tocado participar en reuniones del Tratado Antártico donde, con poca experiencia en el tema, tenía que debatir con doctores en temática antártica que además hablaban en inglés como su lengua materna, lo cual hace muy difícil participar en un debate en esas condiciones. Para que el conocimiento adquirido entonces no quede en un núcleo cerrado, sino que se expanda a los jóvenes, a la sociedad civil, en la cultura, es necesario educar y permitir que la ciudadanía se apropie de lo que viene del sur con una concepción geopoética, que permita que las cosas se nos hagan propias, poniéndoles nombre, interpretándolas en canciones, en música, en versos, en arte. Si no es así, la Antártida seguirá siendo un lugar de trabajo para unos pocos privilegiados y solo un objeto de deseo incomprensible e inalcanzable para el resto, mientras que los más poderosos, como siempre, seguirán aprovechándose de los recursos que allí encuentren. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos.